Hola, ¿cómo están? Amigas de Educación Especial. Hoy vamos a ver un documento que se llama Evaluar para aprender, fundamentos y orientaciones desde la perspectiva del derecho a la educación. Este material es un documento que pues publica el Estado de Puebla y que, bueno, pues queremos compartirles hoy porque me parece relevante para este proceso de evaluación del segundo periodo y que, bueno, a continuación se los voy a compartir. Bien, este es el documento que se llama Evaluar para Aprender y nos habla de estos fundamentos y orientaciones desde la perspectiva del derecho a la educación y bueno, se acaba de publicar en este mes de marzo. Y bueno, pues como les decía, es del Estado de Puebla y se me hace un material valiosísimo porque nos hace referencia a muchos elementos que hoy en esta educación a distancia y con relación a tener ideas, que nos pueda brindar ideas a las y los docentes para evaluar a las y los alumnos. Bien, pues aquí les voy presentando. Este material, bueno, pues tiene una fundamentación, hay una presentación, hay algunos temas como por ejemplo la evaluación como actividad cotidiana, la importancia de la evaluación en y desde la educación, el papel de los criterios indicadores para la evaluación en la educación, la ética del cuidado en la evaluación. Este punto es muy relevante que ahorita lo vamos a comentar, los momentos de la evaluación que seguramente también como no conocemos, pero pues bueno, nos pone también para revisar. Y el rol de la familia también para el monitoreo de la autoevaluación para la autorregulación del aprendizaje, un punto también relevante que debemos ir llevando para que nuestras y nuestros alumnos, bueno, pues también se hagan partícipes y responsables de su aprendizaje. Y bueno, pues como final, algunas orientaciones generales para los procesos de evaluación y unos anexos que son valiosísimos, ¿no? Nos ponen algunos ejemplos de cómo podemos desarrollar o utilizar algunos instrumentos de evaluación. Bien, ¿qué nos dice la presentación? Bueno, primero habla de que este material, bueno, pues tiene algunos fundamentos que tienen que ver con la orientación y herramientas, ¿no? Que contribuyan a este proceso de evaluación, sobre todo en el seguimiento en este tiempo de educación a distancia, ¿no? Y pues también hace referencia que se debe de centrar la mirada en el desempeño de las y los docentes con respecto al papel que juega la evaluación, ¿no? Y en este sentido la evaluación como un elemento clave para la garantía del derecho a la educación. Y pues, sobre todo en otro punto importante que tiene que ver con la ética del cuidado. También vamos a encontrar que, bueno, nos habla de cómo la Secretaría de Educación en Puebla, pues, considera esta disposición de los estudiantes para el aprendizaje y cómo esta se relaciona también con la calidad en el vínculo educativo y pedagógico que el docente oferta, ¿sí? Y entonces, pues pone también en una prioridad que esta evaluación, bueno, pues cumpla con esa función de garantizar este derecho, ¿no? En las niñas, niños y adolescentes en el estado de Puebla, pero que, bueno, bien nos puede servir para todos. Está dividido en tres apartados. Uno, que tiene que ver con algunos fundamentos que van a guiar el desempeño del docente en la reflexión sobre el sentido y significado para los procesos de evaluación. El segundo, bueno, pues nos habla de algunas orientaciones de las y los docentes que se requieren para considerar en esta implementación de la evaluación y que debe estar orientada pues al aprendizaje y a esta ética del cuidado. Y por último, bueno, pues propone algunos instrumentos de autoevaluación, ¿no? Que pueden ayudar a las niñas, jóvenes y adolescentes en esta autorregulación de su aprendizaje. Y bueno, pues eso es parte de lo que dice el fundamento. Otros elementos que aquí se consideran, y bueno, el material ya está aquí van a estar viendo ustedes la liga del Drive, donde, bueno, pues les puedo compartir este material, y bueno, con estas anotaciones, más bien con este subrayado, que consideré relevante, pero bueno, es importante que lo revisen todos. Nos habla en cuanto a la evaluación como actividad cotidiana, bueno, pues nos dice que siempre estamos evaluando y que es algo inherente a los seres humanos. Siempre evaluamos cuando vamos a la tienda, cuando vamos a trasladarnos a algún lugar, evaluamos las distancias, ¿no? Valoramos o evaluamos dónde es más fácil o más difícil comprar, etcétera, etcétera. Eso es parte de la vida cotidiana, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo que debemos de tener claro es que
de eso que evaluamos, qué es lo importante que vamos a considerar, ¿sí? Y cuál es la forma que vamos a utilizar para llevar a cabo esa evaluación. Y bueno, pues también esta también puede sufrir ajustes o puede modificarse en la medida en que vamos identificando qué es lo que vamos a favorecer de las y los estudiantes y además de lo que queremos que aprendan. Y bueno, pues con una finalidad de garantizar esa adquisición del aprendizaje y como lo dice aquí el documento, no como un recurso centrado en la promoción ni en la acreditación, sino en el logro de aprendizajes, que es algo que no hemos podido concretar en la práctica. También nos habla de la importancia de la evaluación en y desde la educación. Hay bastantes elementos que se subrayan, pero bueno, vale la pena revisarlo. Y bueno, pues nos pone en una situación de que la evaluación no solamente consiste en ofrecer a los estudiantes criterios claros sobre lo que se va a evaluar. O sea, no nada más necesito decirle qué es lo que voy a evaluar, sino también tiene que considerar otros aspectos como elementos sustantivos de la evaluación. Y aquí vamos a ir desentramando algunos de ellos. Este documento también nos hace referencia al marco conceptual y normativo de las 4A. ¿A qué se refieren estas 4A? Bueno, hablando de la situación de inclusión, pues las 4A también nos hacen referencia. Ahorita les voy a poner aquí algunos puntos. Que ahí donde lo puse, ahorita lo vamos a encontrar. Ustedes disculpen. Vamos a quitar esto para que aparezca. Bueno, aquí están las 4A. ¿A qué se refiere estos puntos? Bien, pues la asequibilidad hace referencia a asegurar la disposición de una oferta educativa que sea gratuita y que cuente con las capacidades adecuadas, donde maestros y directivos y profesionales pues también juegan un papel importante, ¿no? Tiene que ver con esa disponibilidad hacia el acceso a las personas. ¿A qué se refiere la accesibilidad? Bueno, pues en garantizar a todos y cada uno del acceso pertinente a una educación o educaciones sin discriminación de ningún tipo. También se refiere a la aceptabilidad, que tiene que ver con asegurar procesos y contenidos relevantes y de calidad y culturalmente apropiados que son consecuentes con los derechos humanos, y la adaptabilidad, que es otro de los puntos, y que se refiere a que haya o exista una educación capaz de adaptarse y evolucionar de acuerdo con las necesidades, intereses, capacidades de la sociedad, y que cada individuo en cada individuo con un sentido para que cada estudiante promueva la integración de estrategias sectoriales por el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Entonces, bajo estos puntos, bueno, pues también está sustentado este documento, y sobre todo hace énfasis en dos elementos de estas 4A. Primero, que tiene que ver con la aceptabilidad, porque la evaluación, bueno, pues debe de realizarse, sobre todo en este tiempo, con esos contenidos relevantes, en un ambiente o en un contexto que esté próximo a cada uno de los alumnos, y además tiene que ser flexible. Y además también hace referencia a la adaptabilidad, porque, bueno, pues debe de responder a esas condiciones y características de cada nivel educativo, y bueno, pues también acorde a cada uno de los contextos, ¿no? En esta tarea educativa, y sobre todo considerando estos tiempos de distanciamiento. También nos habla de la evaluación, ¿no? Como un proceso en el que debe de haber siempre esa toma de decisiones con criterios eh, con criterios claros, donde el alumno debe de participar para aprender. Entonces, aquí hay algunos elementos que vale la pena revisar. De verdad que es un documento interesante. También nos habla de cómo la evaluación, ¿no? También plantea en este tiempo pues un doble desafío para las maestras y los maestros, ¿no? Por un lado, favorecer el aprendizaje de los estudiantes, considerando, bueno, pues los criterios a los que va a tomar en cuenta para determinar cuáles son los logros en esos aprendizajes esperados, ¿no? Esos aprendizajes que determina también el maestro, y que, bueno, pues tienen que ser relevantes, ¿no? Por el tiempo que vivimos. Y por otro lado, bueno, pues un modo de proceder
del estudiante en todas las áreas y actividades de su vida cotidiana, que ese es otro punto que tenemos que rescatar y que bueno, pues también va a permear ahora en este retorno que es inminente en una educación también que va a ser semipresencial. Bueno, ¿y qué se refiere con esta parte de que el alumno participe en estas situaciones o ponga en juego todas esas situaciones de su vida cotidiana? Bueno, pues que también le permita al alumno tomar decisiones y pues desempeñarse de manera pertinente en todos estos procesos de evaluación, pero tomando como base pues criterios indicadores, ¿no? Que le hagan referencia hacia dónde va dirigido lo que él va haciendo y qué es lo que tiene que aprender. También nos habla del papel de los criterios indicadores para la evaluación de la educación. Y bueno, pues aquí hay unos elementos que vale la pena en estos párrafos revisar, pero ahorita solamente vamos a considerar o algunos elementos que para mí son relevantes, pero bueno, ustedes pueden revisar todo el documento. Y nos hace referencia, pues, en este sentido, en el papel de los criterios indicadores, bueno, que vamos a retomar otros elementos importantes que desde hace mucho tiempo hemos trabajado y lo que son las competencias, ¿no? Considerar que una competencia, bueno, pues es compleja y bueno, pues, pero esa competencia para evaluarla requiere de, pues, ir desagregándola para poder considerar, aquí la hace referencia a esos atributos que tienen que ver con el reconocer de esa competencia, los conocimientos, las habilidades y las actitudes que el alumno pone en juego para poder aprender. Y bueno, en este sentido, bueno, pues se tienen que definir, el maestro lo que le corresponde es definir qué atributos, de acuerdo a los programas de estudio, los aprendizajes esperados, pues va a considerar como un rasgo eh, a, este, a poder identificar para poder reconocer los procesos en los que se encuentran los alumnos, ¿no? Y bueno, pues aquí nos hace referencia a que estos atributos o rasgos son referentes a lo que ya mencionamos, los conocimientos, las habilidades y esas actitudes. Y aquí además son abstractos y que el maestro tiene que definirlos y hacerlos tangibles, ¿no? Para poder evidenciarlos. Y para ello, bueno, pues nos lleva a la reflexión de que como docentes, bueno, pues tenemos la posibilidad de generar indicadores, ¿no? Que tengan una relación directa con esos atributos que debemos reconocer. Acuérdense, conocimientos o en habilidades o en actitudes, que es lo que tenemos que ir trabajando. Y bueno, pues nos ponen algunos otros elementos. Aquí incluso vamos a encontrar ejemplos de cómo poderlo trabajar. Y bueno, es importante que ustedes lo revisen. Pero lo importante de todo esto, bueno, pues que es que el docente puede identificar, ¿no? Basados en el contexto en el que se encuentran sus alumnos, y de acuerdo a lo que el maestro va a ofertar, bueno, pues que defina también qué tipo de evidencias va a solicitar para ver cómo va los alumnos en ese proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Pues también lo va a hacer a través de indicadores, ¿no? Que tienen que ser evidentes a partir de palabras o expresiones que definan pues algunos puntos interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuántas y cuáles y en qué situaciones prácticas sociales pues se van a poder en evidencia pues esas palabras o expresiones que el maestro va a determinar. Y en este sentido, bueno, pues para poder evaluar el aprendizaje esperado, que es fundamental establecer con claridad, en lo que ya les decía hace ratito, pues esos indicadores de desempeño. Y algo importante también que retoma este documento en este apartado, ¿no? Que no nada más se trata de que el estudiante presente trabajos limpios o a tiempo, que es un elemento importante, pero lo valioso son los aprendizajes que están inmersos y que son los que tiene que evaluar. Eso es lo relevante que debemos que rescatar, ¿sí? Eso hay que considerarlo y como les digo, hay ejemplos de varios campos de formación que pueden ustedes aquí relevantes. En el caso de matemáticas, también plantea algunos ejemplos que son claros y que les pueden servir. Incluso hasta para educación media superior también se retoman algunos otros elementos que pueden servir para esta tarea de evaluar. Otro punto que retoma el documento, bueno, tiene que ver con la ética del cuidado en la evaluación. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues en que se tenga esa
perspicacia, esta ética para ayudar a los estudiantes a percibir con claridad cómo están logrando sus aprendizajes, ¿no? Y qué es lo que deben de hacer para mejorar. Es uno de los puntos nodales también de este apartado, ¿no? Donde se ponga también de manifiesto esta relación pedagógica desde la ética del cuidado, donde, bueno, pues se consideran la aceptación mutua y la confianza, ¿no? Que genera el docente para que sus alumnos se sientan a gusto, puedan expresarse y además puedan aprender desde otra perspectiva, ¿no? Y tener presente que ese proceso educativo, como hecho relacional, porque además establecemos relaciones en este proceso, pues también se da, ¿no? En donde la emoción juega un papel importante. Algo que hemos visto últimamente con estos elementos de las neurociencias y la neurodidáctica, ¿no? Y bueno, pues la evaluación implica una emoción, ¿no? Que puede ser agradable o desagradable y así nosotros, o como nosotros la presentamos hacia el estudiante, ¿no? También hace referencia que en esta ética del cuidado, pues el docente debe de ser imparcial y consciente de las emociones que eso generan, ¿no? En el desempeño de los alumnos, ¿no? Y pues además debe de centrar esta mirada el docente en el desempeño a desarrollar y no en la persona, porque ese es otro elemento importante. A veces no somos objetivos al evaluar porque nos dejamos llevar por las situaciones, ¿no? Si nos cae bien el alumno, si los padres de familia participan y a veces eso no ayuda. Eso es lo que tenemos que trabajar. Otro elemento, bueno, pues tiene que ver con el respeto mutuo, ¿no? Que se va gestando en esta situación. Cómo el maestro se relaciona con el alumno, cómo el maestro le hace ver en qué habilidades, primero por un lado reconocerle y también qué posibilidades son las que el niño tiene que hacer, cómo nos acercamos a este alumno. Para ello, bueno, pues tiene que haber un respeto mutuo en este proceso de enseñanza y aprendizaje y para poder direccionar en cómo favorece esto a nuestras niñas, jóvenes y adolescentes, para que se sientan seguros, ¿no? Que tengan esa libertad de expresar esas dificultades y dudas, porque eso también es algo que se tiene que seguir fortaleciendo y entender que el error, ¿no? Es una condición también útil para mejorar en ese proceso de aprendizaje. Y tenemos que ver el error como una oportunidad y no como algo para señalar y para poder eliminar o para poder segregar. En este entramado, ¿no? de trabajo, bueno, pues también el que podamos establecer relaciones de confianza, pues exige cuidar las formas en cómo hacemos observaciones, cómo retroalimentamos al alumno y cómo brindamos las sugerencias. Ese es un elemento importante que este documento retoma y es importante, les digo, que ustedes lo revisen a detalle, ¿no? Y bueno, también implica que el docente, bueno, pues también sea altamente sensible y flexible. Sobre todo entender la diversidad de contextos que hoy tenemos, ¿no? Que hoy miramos y también ser empáticos y considerar las situaciones que las y los alumnos están enfrentando. Eso también es vital para este proceso. Y este documento enfatiza, ¿no? La situación de contingencia que estamos viviendo. Y en este marco de ética del cuidado, bueno, pues también considera que él o la docente pues deben acercarse más como un entrenador, ¿no? Un entrenador que ayuda a la persona a identificar los aspectos que debe de mejorar para ir fortaleciendo ese desempeño, no como alguien que critica, alguien que juzga y alguien que señala. Y por lo tanto, entonces, esta evaluación no puede ser utilizada como un instrumento de control de la conducta y bueno, hay algunos otros elementos que aquí se consideran. También nos habla de los momentos de la evaluación. Aquí podemos reconocer que cualquier tipo de evaluación debe contribuir al proceso formativo, ya lo sabemos, hay un momento de evaluación que es la diagnóstica, donde es importante identificar los conocimientos previos, ¿no? Esos conocimientos que son prerequisitos para poder acceder a nuevos aprendizajes. El conocimiento previo, pues también como un apoyo para identificar esa coherencia y esa pertinencia que poseen para poder realizar procedimientos, para poder lograr los conocimientos y para poder desempeñarse con actitudes y disposición al trabajo. Aquí este papel del diagnóstico es muy importante
Y para ello, bueno, pues también nos oferta algunas otras preguntas que pueden ustedes utilizar para poder guiar este proceso. Aquí están, aquí aparecen algunas que les pueden ser útiles para poder considerar en su proceso de evaluación. Y bueno, pues nos habla también de la evaluación formativa, que está encaminada a identificar esos logros, ¿no?, que van experimentando los alumnos de acuerdo a los ambientes de aprendizaje que generamos y con la final de ir tomando decisiones para ir ajustando lo que es necesario modificar, cambiar para que el alumno vaya aprendiendo. Y en este sentido, bueno, pues la evaluación formativa, ¿no?, y aquí hacer la referencia que tanto a distancia como presencial, debe de comenzar de inmediato dentro de este proceso de aprendizaje sincrónico o asincrónico, ¿no? Y además puede apoyarse en una variedad de formatos, tanto formales como informales. Y aquí empiezan algunos tips, ¿no? Por ejemplo, hablando de esta evaluación formal, pues nos dan algunos elementos. Por ejemplo, realizar preguntas, ¿no?, de 1 minuto a todos los estudiantes para que respondan ahí en un chat, ¿no? Les pregunto y ahí que me escriban. Puedo utilizar formularios, ¿no? A lo mejor hacer un pequeño foro, ¿no?, para poder recuperar lo que el alumno va diciendo. Entonces, y eso todo se puede ir generando ahí y lo puedo revisar en otro momento. Si me escriben en el chat, eso lo puedo cortar, lo puedo pegar y después reviso para ver cómo va cada alumno. O con un formulario, que también son los elementos que nos pueden ayudar. Y hay otros, ¿no? Pero bueno, esos son los que retoma aquí el documento. Pero también de lo informal podemos realizar cosas para poder evaluar. Por ejemplo, realizar preguntas a un estudiante para dialogar sobre su punto de vista, ¿no? ¿Qué piensa, qué considera de eso que se trabajó? Le podemos preguntar qué dificultades fueron experimentando, ¿no? Para comprobar también que aprendieron, bueno, que nos expliquen cómo lo realizaron, ¿no? Para ver si entendieron la indicación, para ver cómo lo fueron resolviendo, y ahí podemos identificar qué recursos utilizan, qué materiales implementaron, a quién le preguntaron, cómo investigaron esa información. Y de forma oral podemos extraer mucha información, pero sí es importante, bueno, pues sistematizarla. Bueno, entonces también nos hace referencia que en este periodo de trabajo a distancia, bueno, que la tecnología no es un fin, sino solamente es un medio, ¿no? Y para ello, bueno, pues tenemos que utilizar pues guías de aprendizaje o instrucciones previamente proporcionadas a los estudiantes, ¿no?, que nos puedan ayudar con explicaciones para atender esas dudas, para resolver preguntas que se van presentando en todo este proceso, y bueno, pues también identificar las dificultades que pueden presentar en los alumnos en el aprendizaje pues para ir fortaleciendo ese tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo, pues también llevarlos a procesos de reflexión de ese desempeño a través de la retroalimentación, ¿no? Y bueno, pues un docente puede, también nos hace otra observación este documento, que un docente puede utilizar las correcciones de la ortografía, ¿no?, de la limpieza, de la calidad del trabajo, pero lo realmente importante siempre va a ser que esas orientaciones también estén orientadas sobre los atributos o los aprendizajes esperados, ¿no?, y siempre apoyados en los indicadores que nosotros vamos a identificar para que el alumno vaya avanzando en ese proceso, ¿sí? Por ello, es importante, y aquí lo retoma en este párrafo, la apreciación con la que se hacen las retroalimentaciones, que deben permitir a las y los estudiantes a entender con detalle lo que los docentes requieren para que sea ajustado. Y en ese sentido, bueno, pues también nosotros podemos encontrar otros aspectos clave, ¿no?, que son la frecuencia y la oportunidad de la orientación, ¿sí? Siempre es importante que vayamos haciendo este proceso. No podemos esperar bastante tiempo para retroalimentar, ¿no?, para darle una observación. Tiene que ser en el momento, tiene que ser oportuna para que el alumno entienda, porque si lo dejamos para mucho tiempo, entonces el niño o la niña ya ni se va a acordar cuándo hizo ese trabajo o qué es lo que tenía que corregir. A eso se refiere también estas situaciones. Por lo tanto, bueno, pues es importante promover que estas orientaciones, bueno, pues son preventivas a ese desempeño
y bueno, pues también siempre debe estar acorde a los tiempos de esas sesiones que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, ¿no? Pero siempre tienen que ser oportunas. Y pues bueno, otros aspectos clave que retoma, bueno, son el proporcionar, ¿no?, instrumentos de autoevaluación para ayudar a los estudiantes, ¿no?, para que ellos cobren esa responsabilidad o se responsabilicen también de su propio aprendizaje. Y por último, bueno, pues nos habla de la evaluación sumativa, ¿no?, para dar cuenta definitivamente del logro de los aprendizajes. Pero siempre no se debe de perder de vista que pueden acreditar el curso, pero pues también a través de recibir los apoyos que se necesitan para el siguiente grado. Y aquí, bueno, pues también es importante hacer reflexionar a los padres de familia y que el docente también entienda esta situación, ¿sí?, para poder generar. Y bueno, pues contribuir a que los estudiantes comprendan que también esta evaluación pues los va a ayudar a aprender, no nada más es pasar de grado, que es algo que es muy difícil y que siempre los padres de familia buscan. Y hoy, pues a veces la normativa pues no ayuda mucho, pero nosotros no, como maestros, a veces nos desarma este tipo de situación, pero siempre creo que el tratar de llevar a la reflexión al padre de familia del papel que juega la evaluación, pues también puede ayudarnos a generar este proceso. Bueno, se trata, pero no siempre dan los resultados que queremos. Y en este marco de la ética del cuidado, bueno, pues se espera que la evaluación se centre no solo en los aprendizajes esperados, ¿no?, sino que recupere la sensibilidad, porque se convierta este aprendizaje para la vida también, para la formación de buenos ciudadanos, que eso también es importante. Y no solamente los aprendizajes curriculares. Y bueno, también un punto importante, que la acreditación debe ser una decisión dialogada y consensuada con el cuerpo directivo y el colectivo docente para evitar que sea una condición que coarte el futuro y limite las expectativas y con esto su derecho a la educación. ¿Sí? Es algo que debemos de considerar. Por otro lado, también es importante considerar la autoevaluación para la autorregulación del aprendizaje. ¿Cómo nosotros podemos llevar a que el alumno se pueda autorregular? Los alumnos que se autorregulan, bueno, son conscientes de sus aprendizajes, ¿no? Ellos son observadores, regulan y controlan esos procesos cognitivos, ¿no?, su motivación y comportamiento. Y sobre todo, cuando el alumno intenta lograr un objetivo que es o un producto de una tarea que nosotros le dejamos. Pero esta vez no se logra solo. Hay niños que son muy conscientes de esta parte, pero los que no pueden, sí nosotros nos corresponde irlos guiando, irlos encaminando a una autorregulación, ¿no? Y hoy es tan necesaria porque hemos visto que hay muchos alumnos que no están autorregulados, ni siquiera tienen hábitos para el estudio. Y nosotros tenemos que ir poniendo esa semillita para irlo construyendo junto con ellos. Y para llegar a que un alumno sea autorregulado, bueno, pues también se tienen que combinar una serie de habilidades de aprendizaje, tanto académico, pero también de autocontrol, que le permitan que el aprendizaje sea más sencillo para el alumno. Pero esto lo tenemos que enseñar, maestras y maestros, lo tenemos que ir formando, no lo aprende el alumno nada más porque lo desee. Entonces, este papel también de la autorregulación es muy importante, revísenlo con calma, aquí hay más elementos, y bueno, pues aquí está el material. Y por otro lado también, ¿cuál es el papel de la familia, no? Y aquí debemos de entender que el papel de la familia es monitorear esa evaluación, ¿no? Que ante esta necesidad de aprender en casa, el acompañamiento y el monitoreo de los padres a los estudiantes debe de ser también para ayudarlos a autorregularse, no para castigarlos, no para pegarles, que eso es lo que vemos hoy en día cuando el alumno está conectado y el papá a un lado, ¿no? O le resuelve la tarea, que esa es otra. Entonces, debemos de considerar este elemento. El papá tiene que estar guiando y acompañando ese proceso. No resolverles, no castigarlos y no estarlos golpeando frente a la cámara para que el niño realice las situaciones, sino este proceso debe de ser un elemento o donde los padres participan acompañando el proceso de autoevaluación y además tengan la posibilidad de monitorear, ¿no?, todo lo que hace el alumno, precisamente para que logre el aprendizaje. Y por último vamos a encontrar algunas orientaciones generales, ¿no?, que eso es lo importante.
Y aquí nos hace referencia a muchos elementos que están muy interesantes. Ustedes valórenlos, ajustenlos a las necesidades que tienen en la escuela, a las necesidades de cada alumna y alumno. Y aquí se incluye a los alumnos con discapacidad, a los alumnos que enfrentan alguna situación de vulnerabilidad. Y bueno, hay algunos tips. Por ejemplo, en esta virtualidad hay que poner mucha atención y especial cuidado con la claridad de las consignas que yo tengo para los alumnos, ¿sí? Que pueden ser orales o que pueden ser escritas, ¿no? Cuidar las consignas que elaboro. A veces creemos que es entendible la situación, pero entre más claro esté, voy a evitar que el niño tenga dudas. También tengo que definir con claridad los indicadores que van a dar cuenta de ese aprendizaje que yo estoy proponiendo en la actividad que voy a desarrollar con ellos, ¿no? Tengo que garantizar que también los alumnos conozcan los criterios y los instrumentos que voy a utilizar para que sean evaluados. También debo de involucrar a los estudiantes en su proceso de evaluación, que ellos sean partícipes de ese proceso. Y eso está en el documento de esta ley 26.12.20, que también ahí lo propone, y este material se ajusta mucho a estos procesos. Revísenlo, por favor. También nos ofrece que el docente, bueno, pues seleccione de manera pertinente los productos e instrumentos, ¿no? Que van a ser evidentes esos aprendizajes esperados. Y además de esos aprendizajes relevantes, que tengo que estar continuamente retroalimentando y llevando a la reflexión a los estudiantes para ayudar a que identifiquen esos logros y los aspectos que pueden mejorar de manera clara, además que sea coherente y, como les decíamos hace ratito, tiene que ser oportuna. También nos dice como tip que ayudemos a reflexionar y comprender los criterios de evaluación a los estudiantes, ¿no? Que elaboremos una matriz de evaluación donde podamos tener ese registro de ese proceso de avance de los alumnos. Que tenemos que monitorear el desempeño de todos los estudiantes, ¿no? Y sobre todo poner mucho énfasis en aquellos que muestran más dificultades. Ojo, este punto también es relevante. Y también nos lleva a la colaboración con otros docentes para dar seguimiento a los estudiantes. Por ejemplo, si tienen USAER, si tienen UDI, pues coordínense con ellos, acérquense a los maestros de educación especial, ¿no? A los docentes especialistas, a los docentes de apoyo, para poder ser orientados también en este proceso. A veces uno de los puntos que tenemos es la comunicación, ¿no? Retomemos la comunicación con nuestros colegas, con aquellos que nos pueden aportar también elementos para evaluar a estos alumnos que a veces como docentes pues se dificulta mucho. Y además otro punto, bueno, pues promover procesos metacognitivos, ¿no? Y aquí hay algunas preguntas que nos pueden direccionar en esta tarea. Y aquí se las voy a leer. Dice, ¿qué es lo más importante que aprendí de este tema? ¿Sí? Si yo le pregunto esto al alumno, él me va a contestar y eso me puede servir como una parte de la evaluación. ¿Cómo se sienten, no? Para poder resolver esa actividad. ¿Qué es lo que les ha costado más trabajo aprender de ese producto o de ese proceso que yo inicié de trabajo? Y entonces también cuestionarlos qué es lo que ellos pueden hacer para mejorar en ese aprendizaje. Y bueno, estas son algunas preguntas de muchas que se pueden hacer y están en este documento que de verdad es muy relevante y muy pertinente. Y por último, nada más para ya cerrar, también vamos a encontrar unos anexos. Aquí, ahorita está la liga aquí arriba del Drive, donde está el documento, y también aquí en la publicación vamos a poner el enlace directo para que ustedes puedan acceder al material. Aquí van a encontrar ejemplos de cómo poder evaluar. Aquí están, ¿no? Ya no los voy a revisar, pero aquí hay muchos ejemplos de cómo ustedes pueden valorar. Aquí pueden estar los criterios, están cómo pueden utilizar los instrumentos, los formatos. Por ejemplo, este es para nivel medio, que les va a servir para preescolar, cómo poder utilizar estos cuadros, ¿no? Donde podemos evaluar a partir de caritas, ¿no? Pero considerando siempre los criterios, las instrucciones. Y aquí están los indicadores, ¿no? Están varios ejemplos que seguramente les van a ser útiles. Pues aquí está.
Les vamos a dejar aquí el documento, aquí está para secundaria, aquí hay propuestas, ¿no? También la autoevaluación para el desempeño, ¿no? Cómo le puedo hacer, aquí hay indicadores, aquí hay cuadros, no, hombre, hay una variedad de, de ejemplos que propone el documento y que, bueno, pues les van a dar ideas para evaluar a sus alumnas y alumnos. Bueno, pues aquí está el material, ¿no? Van a encontrarlo, está aquí la liga, ¿sí? No se olviden de seguirse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Educación Especial Hoy, y pues aquí van a encontrar el material, se lo dejamos en la página, también va a quedar en la evidencia de esto. Cuídense mucho y pues bueno, esperamos que este material realmente les sea útil, sea valioso para este proceso de evaluación del segundo periodo. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente de 5 en 5. Adiós.